Buenas noches, Dios les bendiga, amigos de Buscando a Jesucristo. Estamos hoy nuevamente en nuestro estudio del libro de los Hechos, Aprendiendo a Ser Iglesias. Pues reciban un saludo de parte de Adriana Pedrosa, que ahorita anda como que en un viaje ministerial, vamos a decirlo, pero nos ha dejado encomendado que sigamos con el estudio. Así es que te pedimos, tú si nos estás viendo a través de Facebook, a través de YouTube, que nos dejes comentarios, que pidas quizás el link también, si puedes conectarte a este estudio, que compartes la transmisión también para que otras personas puedan ser edificadas. Y antes de dar inicio, ¿qué les parece, Doris y Carolina, que nos acompañan hoy? Bienvenidas. ¿Qué les parece si iniciamos con una oración? Y le voy a pedir a Carito, por favor, que me ayude orando. Bueno, Padre, yo te doy muchísimas gracias en esta tarde por tenernos aquí reunidas en tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder acercarnos a tu palabra. En esta noche te pedimos que nos abras las escrituras, que nosotras podamos verte y entender tu palabra, que hoy podamos aprender un poquito más acerca de ti, Señor. Te pedimos que quites los argumentos, que derribes todo obstáculo que impida que tu palabra llegue a nuestros corazones y pueda producir la vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues Amén. vamos a dar un pequeño resumen para que los que nos están viendo sepan en qué parte de la historia vamos. Hemos estado estudiando ya por varias semanas el libro, el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y empezando este capítulo nos habla de un personaje llamado Cornelio. Y Cornelio es un centurión romano, pero este centurión romano, la Biblia nos dice que hacía buenas obras, daba limosna y oraba siempre. Y eso nos sorprendía porque nosotros sabemos que los romanos pues no tenían estas mismas costumbres. Sin embargo, Cornelio lo hacía diariamente. Y en una de esas ocasiones que él estaba orando, él vio en una visión a un ángel. Y Cornelio se asusta, se atemoriza, pero el ángel le dice, no te preocupes, Cornelio. Lo que pasa es que tus oraciones han llegado delante de Jehová y tus limosnas también. ¿Sabes qué? Yo te voy a dar unas indicaciones. Ve y busca en la ciudad de Jope a Pedro. Manda por él y cuando él venga, él te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Entonces tenemos a Cornelio por un lado, pero Pedro por el otro. Él está en Jope cuando de repente él también entra en un estado de éxtasis. Y ahí él también ve una visión y ve un manto del cielo con todo tipo de animales, con aves, animales que él sabía que eran inmundos. Y luego escucha una voz que le dice, Pedro, mata y come. Pedro se horroriza y dice, jamás, Señor mío, nunca he comido cosa inmunda, jamás, no lo voy a hacer. Pero le repite la voz, Pedro, mata y come. Él dice, no. Y le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y esta parte nos sorprendía a todos cuando la veíamos. Y Pedro, pues, la sábana se levanta y Pedro se queda pensando, ¿qué habrá querido decir con esto? No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Después Pedro, orando, el Espíritu Santo le revela y le dice, van a ir unos hombres por ti, síguelos. A donde te digan que vayas, ve. Todavía no terminaba de orar cuando tocan a la puerta y son estos hombres que Cornelio ha enviado y les dice que quieren de mí, que necesitan, y les dice, pues es que Cornelio te está esperando, y se van a donde está Cornelio. Todo esto lo hemos visto en semanas pasadas. Cornelio lo está esperando juntamente con su familia y le dice, dime, estamos aquí, Pedro, para escucharte, queremos saber qué es lo que Dios te ha mandado que nos digas. Y Pedro empieza a hablarles acerca de Jesucristo, de cómo lo habían matado, de cómo él había resucitado y cómo él iba a perdonar pecados. Y hoy nos vamos a adentrar y vamos a empezar desde el versículo 43 al 48. No sé si una de ustedes dos puede ayudarme leyendo, por favor. Hechos 10,
del versículo 43 hasta el 48. Sí, yo leo. Dice, mm, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén, gracias, Caro. No sé qué comentario tienes acerca de lo que acabamos de leer. ¿Qué impresión te causa? Yo sé que no estás tan familiarizada con este capítulo, que no has estado en los otros estudios, pero eso es bueno porque de entrada tu primera impresión al leer esto, ¿qué es lo que te viene a la mente? Bueno, lo primero que está diciendo, que creo que refiriéndose a Jesús, dice que de este dan testimonio todos los profetas, es decir, que los que escribieron en el Antiguo Testamento estaban anunciando o testificando acerca de Jesús. Y dice, bueno, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces como que el discurso que Pedro está hablando allí se centra en esto y está diciendo como que todo el que crea va a recibir el perdón de pecados. O sea, esa es la predicación que se ha visto durante el libro de los Hechos, que es lo que Pedro todo el tiempo, una y otra vez, ha estado predicando por todas partes. Y pues que en esta casa, que es de gentiles, es decir, de personas no judías, él también está predicando ese arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces se reafirma una vez más la predicación que Pedro ha venido haciendo. Sin embargo, pues este es un caso particular porque él está en una casa y en un ambiente que no es el de él, que es algo ajeno, que los judíos no podían entrar a una casa de gentiles y demás. Sin embargo, Pedro está allí y me impacta que dice que mientras él estaba dando como su discurso, su predicación, pues que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando. O sea, no dice sobre algunos, dice sobre todos. Y sabemos que Cornelio pues es una persona que no es judía, que su familia no es judía ni nada de esto, sino que son extranjeros. Y pues el Espíritu viene sobre todos, sobre todos. Entonces me parece que y yo me imagino Pedro también su cara de asombro de, uy, ¿cómo así? Este don no era solamente para nosotros los judíos. Entonces eso me parece muy teso allí en esta porción de la escritura de que ahí Pedro se da cuenta y relaciona como su visión que había visto antes de que no puedes llamar a nada impuro porque yo santifiqué a todos. Entonces eso me parece muy, muy bonito. Y así es. De hecho, Pedro, desde que llega con Cornelio, está experimentando todo esto. Cornelio inmediatamente se arrodilla y le dice, no, espérate, tú sabes bien que ay, para nosotros es abominación entrar a casa de gentil, pero vengo porque me mandaron. Pero cuando ve esta actitud de Cornelio, estamos todos, no nada más estoy yo, mira, junté más gente, creo a lo mejor que pudiera ser su familia, no sé, sus sirvientes. Y Pedro recapacita y dice, en verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas, pero una cosa es ir y predicar el Evangelio, pero lo maravilloso y lo que todos están atónitos es que inmediatamente después de que Pedro predica, estos gentiles así de rápido reciben el Espíritu Santo. ¿Y cómo nos damos cuenta que ellos acaban de recibir el Espíritu Santo? Más bien, ¿sobre quiénes cayó? ¿Sobre quiénes cayó el Espíritu Santo? Según el versículo 44. Dice que sobre todo los que oían el discurso, lo que Pedro estaba predicando. Sobre todos. Y eso también me llama la atención,
No sé qué piensas de eso, Caro. Doris, no sé si también tengas alguna opinión, pero porque de Cornelio conocemos un poco y estamos viendo que a pesar de él ser judío, pues él tenía un poco de acercamiento con esto de que obedecía la ley al hacer limosnas a los pobres y tenía una comunión con Dios, puesto que oraba todos los días. Pero de los demás no sabemos nada. Sin embargo, sobre todos cayó el Espíritu Santo. ¿Cómo te hace sentir esto? Pues a mí me parece impresionante, porque no era que ellos estaban haciendo algo extraordinario, sino simplemente estaban predicando, simplemente estaban exponiendo al Hijo, ¿sí? La palabra que el Hijo les había encargado. Pero entonces ahí es cuando uno ve y relaciona es que el Evangelio tiene poder, es poder de Dios. Entonces es impresionante que mientras Pedro está predicando, mientras él está hablando acerca de esto, pues llega el Espíritu Santo y chumblum para todos. Entonces me parece impresionante, impresionante. Y me cuestiona, porque eso no pasa hoy en día, ¿sí? O sea, ¿por qué nosotros predicamos el Evangelio, predicamos lo que Jesús nos manda a predicar y sin embargo muchísimas veces esto no sucede? El Espíritu Santo no llega o no cae sobre los que oyen el discurso. Entonces eso me frustra también un poquito, como que ¿por qué? Aunque no, nos falta demasiado realmente, entonces bueno. Así es, pero yo sé que en algo sí me vas a poder aportar mucho, Caro, porque vemos que aquí primero les hablan acerca de Jesús y luego, y ellos creen en Jesús y inmediatamente aparece el Espíritu Santo. Y sé que me hace ver mucho porque estamos en otro estudio también, el cual les hacemos la invitación todos los jueves a las 6 de la tarde. ¿Qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? ¿Y qué relación tiene Jesús con el Espíritu Santo? Porque Pedro les está hablando de Jesús. No sé si pudieras ahondar un poquito en eso. ¿Qué tiene que ver Jesús y el Espíritu Santo? Bueno, pues lo que hemos visto allí en los estudios del Espíritu Santo es que Jesús dijo que nos convenía que Él se fuera porque iba a dejar al Espíritu Santo a los que guardaran sus mandamientos, es decir, a los que lo amáramos. Entonces, amar a Jesús es guardar su mandamiento, es decir, que Él nos decía que debíamos amar unos a otros como Él nos amó y en eso iban a conocer que nosotros somos sus discípulos. Ese era como uno de los requisitos, por decirlo así, Sí, para recibir este Espíritu Santo. Y Él lo estaba prometiendo y nos decía que nos convenía que llegara este nuevo consolador, este nuevo abogado. Eh, y claro, o sea, aquí vemos, ¿sí? Que, bueno, Jesús aquí ya se ha ido, ya resucitó, pero entonces ya vemos la presencia del Espíritu Santo, que es Dios mismo, que es Jesús mismo, porque Jesús dijo que vendría con el Padre, haría morada en nosotros, es decir, está la deidad aquí presente bien. y es impresionante cómo vemos la palabra de Jesús cumplida. O sea, realmente sí nos convenía que Jesús fuera al cielo y nos dejara ese consolador, porque ese consolador es el que está afirmando las palabras de Pedro en este momento, ¿sí? O sea que Sí, va la predicación, pero va acompañada con el Espíritu Santo y las señales, es decir, se manifiesta todo en esta casa. Entonces, no, sí. es súper impresionante cómo obra el Espíritu Santo con ese poder y dice que los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos, pues estaban todos atónitos y perplejos con lo que estaba pasando en la casa de los gentiles, que eran Ujú. personas como que, uy, no, chu, usted por allá y yo por acá, o sea, como que nada yo que ver con usted, sin embargo Dios está poniéndolos a todos en igualdad y eso me parece muy bonito, o sea, no que un judío está por encima del gentil, no, todos son iguales ante los ojos de Dios y por eso Él da el Espíritu Santo a los que creen en Él. Entonces, eso me parece también muy chévere. Así es. La visión de Pedro se está haciendo cada vez más real.
Dios no hace acepción de personas. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros, a lo mejor cuando vemos a alguien que recién llega a la iglesia o lo vemos como que no, no ha dado ninguna pista, ningún indicio de que haya cambiado nada? Y de repente lo vemos lleno del Espíritu Santo. Yo creo que me pongo en el lugar de estos fieles de la circuncisión, que pues estos fieles de la circuncisión eran los creyentes, eran los judíos, los que venían con Pedro. No sé, si estoy hablando de más, no sé si serían unos de los que ya también habían recibido el Espíritu Santo allá en el Pentecostés, pero es que ellos, solamente ellos lo habían recibido antes de esto, y Pablo, pero Pablo también era judío. Pero esta es la segunda ocasión en que alguien va a recibir el Espíritu Santo, pero y la primera en que alguien no judío. Entonces, si yo me sorprendo cuando veo a alguien que recién llega a la iglesia, que para mi gusto, oye, no se le ve que este personaje tenga tantita comunión con Dios. Imagínate ellos. Sí, es impresionante. Además porque nosotros como seres humanos siempre tenemos la mirada acá, ¿no? Y entonces juzgamos y entonces menospreciamos al otro y demás. Y yo, o sea, yo me pongo en los zapatos de esas personas y yo creo que ellos estaban ahí, pero de todas maneras estaban como precavidos, como que no los veían como iguales, obviamente, absolutamente no. Pero es eso como Dios definitivamente los pone a todos en lo mismo. Y es muy bonito también ver Pedro antes del Espíritu Santo y ver este Pedro que está aquí. Porque el Pedro antes del Espíritu Santo pues era impulsivo, hasta cobarde, negó a Jesús, bueno, tantas cosas que pasó con Pedro antes del Espíritu Santo, y ahora verlo aquí con ese poder que le da el Espíritu Santo, claramente, pero es lo que tú dices, o sea, como ver cuando nosotros vemos a alguna persona como que no, como que no, y luego verlo así, haciendo la obra y demás, entonces eso también es un contraste bien bonito. Sí, yo me imagino, siempre me he imaginado a Pedro como muy celoso de todo esto que tiene que ver con Jesús. Finalmente, pues él lo conoció, caminó con él y era celoso. Incluso, o sea, Jesús batalló mucho con él. Jesús le decía, necesito lavarte los pies. No, no, ¿cómo? Este, por favor, hazlo. Bueno, no, yo te seguiré hasta la muerte. Pedro, me vas a negar. Y cómo reaccionó con mal inmediatamente queriendo defender. Entonces, Pedro como que era muy celoso de todo esto. Así es que cuando ve esta visión, inmediatamente, aunque reconoce la voz, aunque sabe de parte de quién viene esta orden, él dice, no, jamás, jamás, jamás. ¿Qué te pasa? O sea, yo no comparto con lo inmundo. Y yo creo que en este sentido no era el único, porque vemos que también ellos estaban atónitos, porque también sobre los gentiles se ha derramado el don del Espíritu Santo. Pero qué hermoso ver esta misericordia de Jesús, porque el que se haya derramado también en los gentiles nos hace a nosotros, a ti, a mí, a Doris y a todos los que nos están viendo, nos hace también partícipes de esto, nos hace también candidatos de poder recibir el Espíritu Santo. Vemos que el Señor no hace ya acepción de personas, Sí, porque Dios es misericordioso, porque sabemos que Dios no hace acepción de personas, porque Él es bueno, porque a veces predicamos, es que Él bendice. No, sí, pero es que Él bendice a justos y a injustos. Él muestra su amor para buenos y para pecadores. Sin embargo, el don del Espíritu Santo va más allá, porque Pedro lo dice que él entendió que Dios no hace acepción de personas a los que agradan al Señor. Lo vimos ahí en Hechos 10, capítulo 10, versículo 34 y 35, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia.
Y en esta parte vamos también aprendiendo qué tiene que ver la justicia con el Espíritu Santo. Entonces, la misericordia es para todos, pero el don del Espíritu Santo tiene mucho que ver con las personas que agradan a Dios. No sabemos si Cornelio y todas estas personas estaban agradando a Dios. Lo que sabemos es que cuando les hablaron de Jesús, inmediatamente todo cambió para ellos. Doris, ¿tienes algún comentario? No es el don del Espíritu Santo, es el recibir el Espíritu Santo, que es diferente a los dones. Entonces, ahí lo que ellos recibieron fue el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Pero el versículo 45 sí dice que es el don. Ajá, si puedes leer ahí Hechos 10:45, por favor. Doris, ¿puedes leer, por favor, Hechos 10:45? Bueno, sí, ese versículo sí habla del derramamiento del don del Espíritu Santo. Entonces lo voy a leer. El 45, ¿cierto? Sí, por favor. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo les hubiera derramado también sobre ellos. Fue derramado el Espíritu Santo también sobre ellos. Bueno, habla del don en Nueva Internacional. Así es. ¿Y quiénes son? Termina diciendo que se hubiera derramado también sobre ellos, sobre los gentiles, el Espíritu Santo. Así es. Reina Valera dice el don del Espíritu Santo. Es cuestión de traducciones, ¿verdad? Mi Clarita, pues es que aquí en Facebook nos están dejando un comentario. ¿Puedo leerlo? Sí, por favor. Bueno. Dejen explicar. Si no perdón. Bueno, dice Isabel Núñez, se confirma que lo importante es creer en Jesús. No dice que hubiera demora y esperar a que hicieran muchos niveles o estudios previos para recibir el Espíritu Santo. Entonces, eso me parece un comentario muy, muy chévere. Sí, porque muchos pensamos que tiene que hacer una señal, muchas cosas, un curso intensivo antes de recibir el Espíritu Santo. Muy buen comentario, Isa. Doris, continuamos, por favor, te escuchamos. Es que ahí ya ellos eran, Pedro ya había, pues lo importante es creer como el comentario que acaban de leer. Si uno no cree en Jesús, pues difícilmente va a recibir al Espíritu Santo. Sí, hay que creer en él. Y como dijo Carito mientras yo venía en transporte, que el Espíritu Santo lo recibe, se manifiesta en los que creen en Jesús y guardan sus mandamientos. ¿Sí? Pero aquí había gente que estaba escuchando el mensaje, puede ser primera vez que estaban escuchando este mensaje, esta predicación de Pedro. Y el texto que veníamos estudiando y leyendo dice que sobre todos los que estaban ahí, fue derramado el Espíritu Santo. Entonces todos creyeron, los que estaban ahí creyeron con la predicación de ese instante, de ese momento. Y fue derramado el Espíritu Santo. Y pues Pedro ya lo había dicho en Hechos 2:38. Arrepiéntase y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán también el don del Espíritu Santo. Entonces, Pedro ya había hecho esa predicación, ¿sí? Para todo el que se arrepienta y crea en el Señor Jesús y se ha bautizado, y además recibirá el Espíritu Santo.
Pues Dios estaba usando a Pedro ahí con los gentiles. Vaya, predique. Pues tanto que le mandó mensajeros. Oiga, baje de allá después del sueño, baje de la terraza y váyase para tal lugar. Y se fue a predicar. Pero ¿quién llevó a Pedro allá? El mismo Espíritu Santo lo llevó a que fuera a predicar allá. Y predica, y todos los que estaban ahí fueron bautizados en el poder del Espíritu Santo. Pero ¿quién lo ponía en duda? El mismo Pedro y los que estaban con Pedro. Porque ahí dice que ay, espérate, se me cayó el celular, espérate. Pues que eso me impacta a mí y en cierta forma yo he vivido eso en mi vida de fe, por eso quiero expresarlo. Sí, claro. Dice que mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Sí, es lo importante que es escuchar el mensaje, la predicación para el perdón de pecados y que puedan creer en Jesús. El Espíritu Santo lo llenó. Pero dice, los defensores de la circuncisión. ¿Quiénes son los defensores de la circuncisión? Los que todavía vienen con la formación de la ley. Y Pedro ya naciendo de nuevo y usado en la gracia y en la gracia y el nacer de nuevo en el Señor Jesús, él todavía estaba como pegadito a la circuncisión, no pegadito a lo que decía la ley. Y dice que habían llegado con Pedro y se quedaron asombrados, o los que acompañaban a Pedro, de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es para el que le cree al Señor, para el que lo ama, lo obedece. Y o sea, al decir que el Espíritu Santo es para él, no, es el Espíritu Santo viene si uno lo pide, porque en la oración de Lucas 11, cuando dice que si alguien le pide un huevo, no le va a dar un escorpión, o si le pide un pan, no le va a dar una piedra, que cuanto mayor si nosotros pedimos al Padre en el nombre de Jesús el Espíritu Santo, y Él lo dará. ¿Sí? Así es. Y con ese versículo. Lucas, sí. Él ya te lo digo, ya te digo cuál es. Con ese versículo vemos cómo valora Jesús al Espíritu Santo, porque dice, ¿cuánto más no te dará el Espíritu Santo como algo tan preciado? ¿Verdad? Y ahorita Doris mencionaba a los fieles de la circuncisión y que ellos estaban atónitos. ¿Quiénes son esos fieles de la circuncisión y cuándo apareció todo esto de que había unos que tenían que estar circuncidados y otros no? Pues eso lo podemos ver en Génesis 17. Si me acompañan, por favor, a Génesis 17 para poner un poquito de contexto y entender por qué estos hombres estaban, pero que sí, sorprendidos e indignados. Génesis 17, 7 y 8, por favor, si lo tienen ahí. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Seré el Dios de ellos. ¿De quiénes? De la descendencia de Abraham. Establece un pacto, pero la señal del pacto es esta circuncisión. Y luego ahí mismo el 13 y 14. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, teniendo ellos esta ley, imagínense entonces cómo se sentían los fieles de la circuncisión, los que sabían que Dios había hecho un pacto, pero nada más con ellos. Y ahora ver esta nueva revelación, este nuevo, lo que Pedro está viendo, que Dios no hace excepción de personas.
por eso estaban atónitos. ¿Y cómo se dieron cuenta ellos de que estas personas habían recibido el don del Espíritu Santo? ¿Cuál fue la señal? ¿Cómo se dieron cuenta? Dice que los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Que los oían hablar en lenguas. Pero ahí me surge pues una pregunta, es decir que ellos entendían lo que ellos estaban hablando, porque están diciendo y ellos magnificaban a Dios. Entonces como que ahí había como el don también de interpretarlo. Pudiera ser. El contexto que tenemos del Espíritu Santo y el derramamiento de lenguas pues está en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo cae sobre todos los que están en Pentecostés. Y no sé si se acuerdan, todos los que estaban ahí adentro también recibieron el Espíritu Santo, pero ¿qué pasaba con los que estaban de fuera? Dice que los oían hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Así es. Entonces, ahora con Cornelio y con todos los que estaban ahí, también reciben el don de lenguas y yo no sé qué tipo de lengua sería. La Biblia no nos da más detalles. Nosotros a veces los conocemos como lenguas celestiales o lenguas angelicales. Hechos 2 nos dice que hablaban como que en otros idiomas, los persas, todos ellos los escuchaban hablar en su lengua natal. No sé en qué lengua estarían hablando ahorita con Cornelio. Lo que sí sabemos es que ellos se daban cuenta que a través de esas lenguas estaban magnificando a Dios. Y entonces podemos entender un poquito el propósito de las lenguas también, o del derramamiento del don del Espíritu Santo a través de las lenguas. No sé qué piensan ustedes a través de esto. No sé si ustedes han tenido una experiencia de esto, si han hablado en lenguas, cómo se han sentido durante o después. Doris. Bueno, no sé si hay el tiempo o ya se está acabando el tiempo, porque mi propio testimonio es y lo digo con toda la sencillez y la sinceridad en mi vida de fe. Cuando yo me empecé a congregar, yo llegué a una iglesia cristiana donde nada se podía servir al Señor si uno no había sido primero bautizado. Había hecho el curso y ser bautizado. Y yo quería servir en todo porque cuando uno empieza y ese primer amor en el Señor, uno quiere hacer todo en la iglesia porque uno sí se enamora del Señor y quiere servirle, quiere entregar su vida. Y yo llevaba apenas 2 meses de congregarme. Entonces, los pastores nivel 1, nivel 2, nivel 3, los líderes, no, Doris Bolena no puede hacer sino correr la silla y no más. Y cuando iban a hacer una campaña evangelística, me dijeron, Doris Bolena solo puede ir a entregar tratados. Pues resulta que los tratados que yo entregué para que fueran a esa campaña evangelística, la gran mayoría que le entregué los volantes, entraron a la predicación. Y en el culto fui bautizada en el Espíritu Santo y hablé en otras lenguas. Entonces, todo lo que viene a la cabeza de uno, a la memoria, es la palabra que el Señor le da a uno, pero cuando uno habla, le sale otro lenguaje, no el español, el que uno habla, sino, y todo lo que llegaba y que yo hablaba en lenguas, duré hablando en lenguas como 2 horas y querían cerrar la iglesia porque ya se había acabado todo y yo seguía hablando en lenguas. Y todo lo que el Señor me dio para hablar en lenguas era que la iglesia obedeciera al Señor. ¿Sí? Entonces, uno la palabra le llega a la mente en español, pero cuando uno habla se escucha otro lenguaje. Esa fue mi experiencia. Entonces, pero la que no podía servir y la que no había hecho el curso y la que no había sido bautizada en agua, como dijo Juan el Bautista, que vendría uno mayor que él y los bautizaría en el Espíritu Santo, yo experimenté eso
en mi vida de fe. ¿Y qué pasó con la congregación? Dijeron, ahora sí Doris puede servir en lo que quiera. Ahora sí. Ahora sí. Y Entonces, fíjate, ese es mi testimonio. y qué bueno que ahorita, comentas eso. yo vengo del grupo de estudio y bueno, casi que no llego porque eso el trancón y Bogotá está trancada por las obras y todo. Me impresiona lo que el Señor hace con su palabra y lo que obra con el Espíritu Santo en los viejitos. Entonces yo sí veo el Espíritu Santo obrando y veo que el Señor nos acompaña con su palabra, con las señales y los prodigios. Sana enfermedades, ¿sí? Ha sanado, allá había una viejita loca que la amarraban, que la inyectaban, el Señor la sanó. Así de sencillo, el Señor la sanó. Y así como estos que estaban todos ahí, todos fueron bautizados en el Espíritu Santo, pues eso es para el que cree en el Señor, para el que realmente quiere recibir el Espíritu Santo. Y ahí Lucas dice cómo lo debemos de pedir, ¿sí? Y es el cumplimiento de Joel, que sobre toda carne sería derramado el Espíritu Santo. O sea, la promesa de que todo ser humano iba a recibir el poder del Espíritu Santo está en Joel. Y para los que no dan ustedes decían que ese que parece que en la iglesia no es como digno de recibir el Espíritu Santo, pues ese es el que lo recibe, porque como no es el concepto de uno, ni lo que uno cree de esa persona, sino es la comunión que tiene esa persona con Dios, así como la tenía Cornelio. Así es la comunión que tienen. ¿Ustedes creen que todo el mundo vaya a recibir el Espíritu Santo? Sí. Entonces, Cornelio, por ejemplo, así, Doris Bolena apenas empezaba, no sabía ni orar ni esto, todavía rezaba, llevaba apenas 2 meses, pero a mí me pasó lo que le pasó a Cornelio. Yo me reservaría el saber, si todo el mundo, porque la Biblia nos especifica que esto es para el que cree, ¿verdad? Como mencionaba ahorita Doris, para el que cree, para el que agrada al Señor. Pero vemos, me gustó ahorita lo que comentas, Doris, porque lo leíste también en el versículo que dice que creyere y fuera bautizado y entonces podrás pedir el Espíritu Santo. Como primero el uno y luego el dos, cree, bautízate y vas a recibir el don, pero aquí lo vemos de una manera diferente. Pedro aquí es totalmente diferente. Pedro dice en su predicación, y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Arrepentidos y bautizados. Y luego recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero, ¿qué estamos viendo aquí? Cornelio y estas personas estaban bautizados. No, dice claro que no. Ellos fueron bautizados en la predicación. En la predicación, el oír la palabra, al recibir la palabra, creer en Jesús, vino sobre ellos inmediatamente el Espíritu Santo. No tuvieron que esperar 15 años de cristianos. Totalmente. Y vemos que el sentido del don del Espíritu, el sentido del hablar en lenguas es magnificar y glorificar con ellas a Dios. Pero ¿qué pasa inmediatamente después, según el versículo 47? Lo lea Carito, que se hizo Carito. ¿Cuál versículo, Clarita? 47, por favor. Dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Y 48? 48. Una vez. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Algo que porque, o sea, yo recuerdo que recién yo empecé a conocer del Señor, pues a mí me enseñaron que uno primero tenía que bautizarse en agua, porque si tú no te bautizas en agua, entonces no vas a recibir el bautizo del Espíritu Santo. Entonces es lo que nos estaba contando ahorita Doris, o sea, ya no necesitó un bautizo en agua para ser bautizada
en Espíritu Santo. Entonces, digamos que eso es como algo erróneo, ¿sí? Que no debería ser, que no, o sea, porque acá dice, entonces le vamos a negar entonces el bautizo, siendo que ya van un paso más adelante, o sea, no tiene sentido. Y pues vemos que, claro, bautizarse en agua es importante porque pues es una declaración pública de fe, de que yo estoy siguiendo a Cristo y demás, pero el Señor puede bautizarme en Espíritu Santo aun si yo no me he bautizado en agua. Así es. A mí me enseñaron igual que a ustedes. A mí también me dijeron, primero bautízate y luego ya puedes servir o a lo mejor te llega el don del Espíritu Santo, pero primero bautízate. ¿Por qué será que la iglesia queremos hacer lo que nos da la gana a nosotros y no lo que está tan explícito en las escrituras? Porque evidencia tenemos. Porque Doris dice que a ella le pasó. Doris, ¿querías comentar algo más? Porque tal vez me faltó ese pedacito, ¿sí? O sea, sí, en la congregación, y yo ya iba a hacer el curso para poder ser bautizada en agua, ¿sí? Pero lo que quiero contar el testimonio es porque fui bautizada primero en el Espíritu Santo. Y después, pues, y me bauticé por obediencia y porque sí hay que hacerlo como lo dice la palabra, bautizarse en agua, la declaración pública. Pero mi testimonio es que yo fui bautizada primero en el Espíritu Santo y hablé en lenguas. Entonces, Cornelio tampoco dice que él primero fue bautizado en agua, sino que él venía era de orar, de dar limosna, ¿sí? Y pasa todo lo del lienzo, lo de Pedro, los que le manda para que lo lleven, y está en la predicación, y está Cornelio ahí, y él le dice que todos, pues Cornelio fue bautizado ahí, con el Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces las normas que puedan poner en la iglesia, no, si el Señor quiere lo bautiza primero en el Espíritu Santo. Además le dijo Juan el Bautista, yo apenas bautizo en agua, le dijo a la generación malvada y perversa, hipócritas, ¿por qué se vienen a bautizar? Y bueno, le sigue enseñando que el bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecados, pero que a la verdad venía uno mayor que él, detrás de él, que los iba a bautizar en el poder del Espíritu Santo. Entonces, pues eso fue lo que yo viví y realmente pues yo sí en esa congregación recibí un rechazo tenaz en poder servir al Señor. Y pues el Señor me bautizó y yo después servía en todo lo que quisiera. Sí, lo que siempre me ha gustado es hacer los grupos de estudio y pues el Señor me respalda. El Señor me respalda donde vaya a enseñar su palabra. Yo sí he visto las señales y los prodigios de él. No Dios es bueno. No en mucha gente, pero por ejemplo allá en esos pobres viejitos que ya no los visitan ni los hijos ni los nietos, solitos allá. Entonces han aprendido creen en el Señor, han aprendido a obedecerlo y han sido sanos. Y ahí están. Entonces, y obra el Espíritu Santo. Y tiene misericordia de quien él quiere. Qué sorpresa para Cornelio y para toda su familia. Qué sorpresa desde que Cornelio ve esta visión. Quizás él no se imaginaba esto. Quizás Cornelio estaba cerca de convertirse, pero no estaba totalmente. Tenía partes de confusión. Por eso cuando Pedro llega, inmediatamente él se arrodilla y quiere adorar al hombre, a Pedro. Él sabía que era Pedro. Con el ángel a lo mejor. El ángel le tuvo que decir, no tengas miedo, yo estoy enviado, pero a Pedro sabía que era tan humano como él, que era hombre como él, sin embargo, cuando lo ve inmediatamente se arrodilla. Pedro es el que en el acto lo levanta y le dice, espérate, yo solamente soy un enviado, pero como el conocimiento de quién es Jesús, de qué hizo Jesús, cómo murió, cómo resucitó, y Pedro le dijo, ustedes saben que murió, que resucitó, pero que ahora él tiene perdón de pecados, que va a juzgar al mundo, pero también que en él hay perdón de pecados, como el conocimiento del evangelio y las buenas nuevas, por eso son buenas nuevas, te pueden dar un cambio total, un giro de 180 grados, de manera que ahora todas estas personas que se habían reunido, como le dijeron a Pedro en el versículo 33,
Cornelio le dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que te ha mandado. Y como el escuchar trajo una fe tan grande que en ese momento reciben el Espíritu Santo. Y Pedro ha entendido por completo que Dios no hace acepción de personas. Pedro, y no solamente Pedro, sino estas personas que están atónitos, que están celosos de la ley, también lo entienden. Y Pedro dice, ¿quién va a impedir el agua? Y ni siquiera los fieles de la circuncisión tuvieron ya el valor para impedirlo. Porque Pedro mandó que los bautizaran. O sea que Pedro no los bautizó. Muy probablemente los bautizaron estos que estaban atónitos. Muy probablemente ellos son los que con toda, no sé, con toda la incertidumbre y a lo mejor todos diciendo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? No son judíos y los estamos bautizando. Están siendo parte de ese pacto que anteriormente nada más era para nosotros. Y qué bonito saber, como les decía, que eso nos hace a nosotros también parte. Y con todo lo que hemos visto, ya para cerrar, porque les recordamos que hoy tenemos un servicio de oración al ratito, entonces vamos a darles tiempo también para que se tomen un cafecito, para que se preparen, para que estén también con nosotros en este tiempo de oración y manden todas sus peticiones también, queremos orar por ellas. Para cerrar, ¿cómo podemos aprender de este pasaje tan hermoso de la Biblia que nos confronta a muchos? Porque muchos hemos sido como Pedro, porque muchos hemos sido como estos fieles. ¿Qué podemos aprender para poder ser iglesia con los demás, para aprender a ser iglesia? ¿Qué nos enseña este pasaje, Caro? Pues es que me quedé pensando en el versículo que acabaste de citar, el 33, donde dice, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Es decir, hay una disposición hermosísima, muy, muy tesa. Y claro, o sea, el Señor sí conoce nuestro corazón, sí conoce de verdad la intención nuestra de por qué nos estamos acercando a Él. Y pues estas personas estaban, mejor dicho, sedientas, expectantes a la palabra del Señor. Y el Señor obra con esa palabra. Entonces me quedé pensando en eso y me pareció tan, o sea, una actitud tan bonita que nosotros deberíamos tener de verdad cada vez que nos acerquemos a la palabra del Señor. Cada vez que yo abra mi Biblia, cada vez que yo coja mi celular en la aplicación, pues que yo me acerque con esa actitud de estoy en la presencia de Dios y quiero escuchar todo lo que Dios ha mandado, porque ellos tienen claro que en esa palabra hay mandamiento, o sea, hay vamos a hacer, un llamado a la acción, por decir eso. Entonces, pues eso me dejó así como, wow, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto nos falta? Muy cierto. Doris. Sobre el mismo versículo que acaba de decir Carito, sí, es impresionante, o sea, entenderlo de esa manera es algo maravilloso. Es para todos los que están en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Es el Señor el que encomendó todo lo que Pedro habló. Sí, o sea, Pedro no está hablando ahí por su propia cuenta, porque la palabra está diciendo para escuchar, para los que están en la presencia de Dios, van a escuchar de Pedro todo lo que el Señor le encomendó que les dijera a ellos. ¿Y qué fue lo que Pedro les mandó? Predicar que arrepentidos y que crean en el Señor y se arrepientan para salvación de vida eterna y que crean en Jesús. Pero ahí está diciendo, ahora comprendo que en realidad les mandó a predicar el evangelio, porque la predicación está por aquí después del versículo 42. Dice, y él les mandó a predicar al pueblo y dar solemne testimonio de que ha sido nombrado
por Dios como juez y para vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, de todo lo que, para todo el que cree y le recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Esa es la predicación que da Pedro. Perdón ¿Sí? de pecados. Sí. Y acá lo que decía Carito, impresionante, sí, que lo que es estar en la presencia de Dios. Pero es lo que encomendó Dios a Pedro, que fuera y hablara. Si ve que uno no va por su propia cuenta, ni Jesús habló por su propia cuenta. Sino todo lo que el Padre le envió que dijera. Y qué bonito y qué importante es entonces reconocer cuál es la verdad y cuál es el mandato de Dios. ¿Y por qué entonces nosotros estamos haciendo toda esta clase de reglas, toda esta clase de primero tienes que hacer esto, tienes que tomar un curso, tienes que dar señales? No, tú sí, tú no eres digno, tú espérate. Y nosotros acabamos de entender que la realidad y en el concepto del corazón de Dios es totalmente diferente. Es sí predicar el evangelio, sí predicar que Él va a juzgar a todos después de vivos y muertos, pero que también Él vino, murió y resucitó para el perdón de pecados. Y que si lo recibes, entonces, ¿qué te puede impedir el don del Espíritu Santo? ¿Y qué te puede impedir el bautismo en agua? Entonces, creo que nos da una cachetada con guante blanco. Porque sí, el capítulo termina diciendo, le rogaron que se quedase por algunos días. Yo creo que hasta entonces iban a tomar ese curso. Después de haber hablado en lenguas y después de bautizarse, es que le piden, quédate con nosotros, queremos aprender más, queremos saber más, ¿qué más tienes que decirnos? El curso vino después. El 1, 2, 3, aquí no hay matemáticas que lo defienda, aquí no hay que es primero y que después. Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Y el don del Espíritu Santo está disponible para ti y para mí y para todos los que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales. Lo único que tienes que hacer es creer en Jesús, creer que Dios lo levantó de los muertos y recibirlo para perdón de pecados. Lo demás, déjaselo a Él. Él hará conforme a su voluntad en el tiempo en que Él lo decida y no cuando un líder o una autoridad eclesiástica no lo diga. De esta manera nosotros también tengamos cuidado cuando veamos que alguien llega a la iglesia, tengamos cuidado de señalar, tengamos cuidado de decir, tú no eres digno. A mí me parece que fulano todavía no está preparado para servir, todavía no está preparado para ser bautizado, porque nos podemos encontrar como le pasó a estos fieles de la circuncisión y a Pedro. Pues le damos gracias a Dios por esta palabra, damos gracias a Dios por la vida de Cornelio que nos enseña a hacer iglesia, por la actitud que tuvieron todos estos que le acompañaban, por Pedro que pudo quitar toda soberbia de su corazón, todo celo y de decir nada más nosotros. Y estas palabras que resuenen en nuestro corazón, no llames impuro a lo que Dios ya ha limpiado. Y pues bueno, ¿qué les parece si antes de despedirnos, pues hacemos una oración para despedirnos? Carito, ¿nos ayudas nuevamente con la oración, por favor? Bueno, Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque, ay, Señor, podemos aprender que esto tan sencillo pero tan poderoso que es tu evangelio, Señor, pues tiene tanto poder y a veces ya normalizamos o se nos hace paisaje el evangelio y no debería ser así, Señor, sino que nosotros cada vez que nosotros podamos predicarle a una persona sepamos que en esas palabras que no son nuestras sino tuyas hay poder tuyo, hay poder de Dios. Así que ayúdanos a tener siempre eso en mente, Señor, que de verdad es tu palabra, es el poder tuyo el que está en este evangelio, Padre Santo.
Y te pedimos por cada uno de nosotros, por tu iglesia, porque precisamente estamos aprendiendo a ser iglesia, que tú nos ayudes para que pues nosotros podamos cada vez acercarnos con más disposición, con un corazón realmente arrodillado a ti, con un corazón dispuesto a escuchar tus mandatos, a estar en tu presencia, Señor. Así que tú sabes que nos hace falta un montón, pero te pedimos y te rogamos que tú nos ayudes, que tú guardes nuestros corazones y que cada vez podamos acercarnos a tu palabra de manera más humilde, como niños, y que cada vez tú nos enseñes y podamos verte. Perdónanos, Señor, por las veces que tal vez hemos puesto cargas a los hermanos diciendo que primero tiene que hacer tal cosa y tal otra y ser hasta tropiezo para algunos de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, y que pues las congregaciones puedan también aprender acerca de esto, que no es con requisitos ni con reglas humanas, sino es con el poder de tu palabra y de tu evangelio, creyendo en ti, que el Espíritu Santo se va a hacer visible en nuestras vidas. Así que ayúdanos, Padre, ayúdanos a que tu Espíritu Santo habite en nosotros y se manifieste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.